Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, háblanos por favor a través de tu palabra. Háblanos a través de tu mensaje, Señor. Exhórtanos, aliéntanos, que sintamos tu dirección, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Estamos estudiando el libro de Hechos. Y hoy vamos a hablar acerca de la primera predicación de la iglesia. La primera predicación de la iglesia, de la que tenemos registro, está en Hechos, capítulo 2, y comienza en el versículo 14. Está en el contexto de lo que sucedió en Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo. 120 personas hablando en lenguas. Algunos hablaban lenguas que pudiesen entender otros. Había gente de todos lugares. Habían personas de Roma, de Turquía, de Siria, de Arabia, de Mesopotamia, perdón. Y cada uno de esos idiomas no importó, porque personas procedentes de estos lugares entendían en su idioma lo que sucedía. Ahora, algunos no entendieron. Y como no entendían lo que decían, porque estaban hablando en otros idiomas, concluyeron rápidamente que esas personas estaban ebrias. Por eso la intervención de Pedro comienza diciendo: estos no están borrachos, no están ebrios, son las 9 de la mañana, por favor. ¿Me sigue? Está muy temprano para estar tomando ahorita. Me recuerda a las personas que pensaron que estaban borrachos. Me recuerda a aquellos que incluso estando dentro de la iglesia no entienden el mover del Espíritu Santo. Es que, fíjese, no importa lo poderosa la manifestación, habrán personas que la rechacen. Habrán personas que la van a desacreditar. Estamos frente a la manifestación más poderosa que experimentó la iglesia al principio, en su nacimiento, Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo con fuego.
un gran estruendo. Y a pesar de eso, hubo algunos que estaban presenciando la situación que dijeron: están borrachos. Hubo algunos que no entendieron nada. Y eso va a seguir pasando todo el tiempo. En algún momento Jesús también fue víctima del descrédito, del desprecio de las personas que lo rodeaban. En Mateo 12, del 22 al 24, dice el texto: fue traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se da cuenta? Es el mismo Jesús haciendo un milagro poderoso. Es el mismo Jesús presentando una señal poderosa. Y habían personas allí que desacreditaron esta señal y manifestaron que eso lo había hecho Jesús movido por Belcebú. La respuesta de Jesús no fue irse contra ellos e insultarlos, agredirlos. La respuesta de Jesús fue acudir a la lógica. En el versículo 26 de Mateo 12: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús no se lanzó a insultarlos, a tirarles piedras o a pelear con ellos. Presentó un argumento que era irrefutable. Si Satanás echa a Satanás, entonces ¿qué estamos haciendo? Ahora, que haya gente que vea, que escuche y que no crea, que haya gente que sea testigo de un avivamiento y no le dé crédito, eso ya el Señor lo había profetizado. Eso ya había pasado. Dios le dijo a Isaías que esto iba a suceder. En el capítulo 6 de Isaías, versículos 8 al 10, dice el texto: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oigan y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y no haya para él sanidad. Ya Dios nos había hablado a través de Isaías de que independiente de la poderosa manifestación que Él tenga, habrán algunos que no van a creer. Habrá algunos que van a desacreditar lo que sucede. Habrán algunos que no tendrán ninguna intención de abrir su corazón. Jesús le habló a este tipo de personas. Por eso, dice Él, enseñaba a través de parábolas. En Mateo 13, del 10 al 13, dice Jesús, dice el texto: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él respondió y les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No deja de llamar la atención
que lo que Dios le dijo a Isaías, o la gente que le habló a Jesús, o el mensaje que Jesús transmitía por parábolas, todas estas personas que están involucradas aquí son hijos de Dios. ¿A quién le dijo Dios que oyendo no van a ver? Perdón, oyendo no van a oír, o viendo no van a ver. Pues al pueblo de Israel. ¿A quién le dijo Jesús que les hablaba por parábolas? Pues a los judíos. ¿Y quiénes son todos ellos? ¿No son los hijos de Dios? No deje de llamar la atención que tanto Isaías como Jesús hablaban de estas personas asumiendo que saldrían del pueblo de Dios. Y esto nos lleva a pensar que en el pueblo de Dios hay personas que viendo no ve y oyendo no oye. Que en el pueblo de Dios hay personas que no van a entender el mover de Dios, que no va a entender lo que el Espíritu Santo está haciendo o lo que va a hacer. En el pueblo de Dios hay personas que pasarán los años y los años y los años y seguirán diciendo que ellos nunca sintieron nada, nunca vieron nada, nunca oyeron nada. Pedro no se irritó por estas personas. Pedro no se molestó. Muy parecido a lo que sucedió con Jesús. Presentó un argumento lógico. Jesús dijo: si Satanás pelea contra Satanás, ¿qué estamos haciendo? Y Pedro dijo: ¿cómo van a decir que estamos borrachos? Son las 9 de la mañana. Así que ambos tenían muy claro por el Espíritu de Dios que estas personas estaban allí. Y el asunto es que muy posiblemente seguirán estando. Seguirán entre nosotros personas que no van a entender el mover del Espíritu Santo. Seguirán entre nosotros personas que al lado tuyo, o al lado de esa persona mejor, Dios toma a alguien, llora, se postra, está compungido de corazón, y la persona que está al lado lo mira y dice: vea pues, hay gente loca para todo. Dios te toma a ti, comienzas a sentir su presencia, estás en una manifestación impresionante y al lado tienes una persona que está bostezando y que está diciendo: uy, qué pena, yo me hago otro lado. Seguirán existiendo esas personas dentro de la iglesia. Las seguiremos viendo. Pero así como me llama la atención que son del pueblo de Dios, también me llama la atención que Jesús y Pedro no se pusieron a pelear con ellos. No se irritaron y no perdieron el enfoque de lo que estaban haciendo. No estamos aquí para pelear con todo el que no cree. Y si alguien no cree, que Dios lo bendiga. Pero tenemos que seguir haciendo el trabajo que Dios nos llamó. ¿Me sigue? Ahora, después de entregar la explicación, no estamos borrachos, Pedro empieza también a explicar qué es lo que está pasando. Y Pedro va a decir que lo que está sucediendo es lo que el profeta Joel dijo. ¿Qué dijo el profeta Joel? Joel capítulo 2, 28 al 32. Vamos a volverlo a leer. Pero fue exactamente lo que Pedro le mencionó a sus oyentes. En Joel 2,
28 al 32 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto que está trayendo Pedro a memoria se conoce como el día del Señor, la profecía del día del Señor. Les recuerdo que no es lo mismo el día del Señor para los judíos que el día del Señor para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, el día del Señor tiene que ver con su venida, con su segunda venida. Segunda venida que, entre otras cosas, consta de 2 etapas. Primero viene por la iglesia y luego viene a reinar los 1000 años. Para los judíos la expectativa era otra, y Pedro está en esa expectativa. Pedro está considerando que el día del Señor tiene que ver con ese momento en el cual Israel se libera del yugo del imperio y comienza a gobernar. Ahora, Samuel Pérez Millos, un comentarista muy interesante, nos dice que hay 3 formas de entender lo que Pedro está diciendo. Algunos interpretan que Pedro considera que el día del Señor se cumplió completamente en Pentecostés. Pero es que Joel está hablando de algunas características interesantes. Por ejemplo, Joel dice que habrán prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Los que piensan que todo se cumplió en Pentecostés consideran que mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, hubo manifestaciones en el cielo, incluyendo tinieblas. Entonces piensan que esas manifestaciones que pasaron mientras Jesús estaba en la cruz eran el cumplimiento de Joel 2. Y todo se termina de cumplir con la llegada de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es lo que piensan algunos. Otros piensan que es un cumplimiento parcial. Es decir, según esto, el día del Señor comenzó en Pentecostés. Pero ahí no termina. Son 2 etapas según esta forma de entenderlo. Uno, la etapa en que el Espíritu Santo viene y levanta carisma sobre las personas que creen en Él. Y 2, la etapa donde viene con juicio y poder para destruir las naciones y levantar a Israel. Algunos piensan que Pedro está hablando sobre esto. Samuel Pérez Millos considera que Pedro más bien está dando un ejemplo. Él le está diciendo a la gente: ustedes no saben qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es algo que se parece a lo que Joel dice, que se derramará el Espíritu sobre toda carne. Él se inclina por esta interpretación, que Pedro está dándoles un ejemplo. Yo creo en particular que Pedro sí es consciente del día del Señor
y está pensando que el día del Señor comenzó. No está viéndolo como que ya se hubiera cumplido todo, porque no hay señales así como que lluvia de fuego o tinieblas o columnas de fuego. No hay nada de eso todavía. Pero sí la primera parte, en la que comienzan a profetizar. Y luego, esta parte de los últimos días, como dice Pedro, déjeme leerle a un autor que se llama Fernando Agit. Él dice: la expresión últimos días de esta profecía comprende dos periodos distintos. El comienzo del segundo está separado del comienzo del primero por mucho tiempo, pero siguiendo el modo característico en la perspectiva profética, Joel junta estos dos acontecimientos y los presenta el uno al lado del otro. Lo que están presenciando en aquel momento es el comienzo de los últimos días. ¿Se entiende? Pedro dice los últimos días. Pues los últimos días en realidad no son días. Son muchos años. Entonces más bien no hablemos de los últimos días. ¿Qué le parece? Hablemos de los últimos años. ¿Le parece? Y entonces Pedro está diciendo que el comienzo de esos últimos años es este. Luego sigue diciendo: al final de los últimos días habrá trastornos cósmicos que serán el preludio del día del Señor. Entonces vamos a ponerlo así. Pedro está diciendo que ustedes están presenciando el inicio del final. ¿Ya? Y el inicio del final, la gente va a profetizar. Y cuando llegue el final, vendrán eventos cósmicos poderosísimos. Y después de esos eventos cósmicos, viene el día del Señor. ¿Se entiende? Él está diciendo: ustedes son testigos que están empezando los postreros días. Lo que Pedro dejó allí plasmado es que los postreros días iniciaron cuando la iglesia nació. Pero los postreros días no quiere decir que solo nos falta una semana, o que faltan 4 semanas, un mes, pues por mucho. Los postreros días es un tiempo que se extiende de forma indefinida y que el mismo Pedro no sabe cuándo va a concluirse. Pero la primera fase de los postreros días es que el Espíritu Santo llegó y trajo profecías sobre los creyentes. Luego él está pensando que la parte final de los postreros días es todas esas manifestaciones cósmicas, lluvia de fuego, sangre y demás, que darán paso al día del Señor. Y de alguna forma nosotros creemos esa perspectiva, pero ya no creemos que Israel vaya a ser levantado para reinar. Creemos que el día del Señor representa el levantamiento del reino de Cristo sobre la tierra. ¿Se entiende? Así que, curiosamente, aunque Pedro tenía mucha claridad en muchas cosas, es muy posible que en esto no esté completamente claro, porque él estaba pensando en los judíos, pero Dios estaba pensando en otra cosa. Y utilizó a Pedro. Se lo vengo diciendo hace semanas atrás. Es muy probable que los primeros discípulos estuviesen muy equivocados en su visión de futuro, pero Dios los usaba de todas maneras. Eso a mí me llama la atención. Un Dios que no está preocupado porque nosotros estemos entendiendo completamente su propósito. Él nos va guiando. A Él no le preocupa que
que todo el camino lo tengamos claro. No, Él lo que está esperando de usted y de mí es que confiemos en Él. ¿Sí me hago entender? Él no te está exigiendo que comprendas todo lo que va a pasar. Él no te está exigiendo que sepas qué va a hacer Él o cómo lo va a hacer. Él está esperando que confíes en Él, porque Él sabe por dónde nos está llevando. Y mire, a veces nosotros podemos interpretar mal el futuro. De hecho, pasa con mucha frecuencia. Dígame si no es frecuente que decimos: uy, me salió este trabajo, eso es que Dios quiere que haga esto. ¿Lo decimos o no? Uy, me dieron esto, eso es que Dios quiere que yo esté aquí. ¿Sí lo decimos o no lo decimos? Señor bendito, mire lo que pasó, Dios quiere que haga esto otro. Y a partir de situaciones que nos acontecen, entonces es fácil que elaboremos una interpretación de futuro. Y también es fácil que producto de esa interpretación de futuro nos equivoquemos. ¿O no? Pero Dios quería que yo hiciera esto. ¿Sí? ¿Dios era el que quería o más bien tú? No, pero es que mire que Dios hizo esto y hizo aquello. Dios sí hizo esto, Dios también hizo aquello. Pero nosotros somos los que estamos interpretando. Y son muchas las veces donde la interpretación es nuestra. ¿Alguien me está escuchando? Luego, ¿qué está esperando Dios de mí? ¿Será que Dios se va a sentir decepcionado porque lo malinterpreté? ¿Será que Dios se va a sentir frustrado porque lo malinterpreté? Dios sabe que somos finitos. Dios sabe que no lo vemos. Lo sentimos, pero no lo vemos. Dios sabe que estamos expuestos a emocionarnos, como Pedro estaba emocionado en este momento. Por eso sigo insistiendo que Dios no se enoja porque interpretemos una cosa o la otra. Dios espera que sigamos confiando en Él. Dios no se enoja porque usted interprete: el Señor me está llamando a quedarme aquí, o irme para allí, o irme para allá. Pero sí espera que usted, pase lo que pase, siga firme en Él. ¿Alguien me escucha? Voy a seguir mostrándole a través de hechos que Dios se mueve pese a nuestras emociones. Porque es que a veces somos buenísimos para emocionarnos y creer que por aquí es, y de pronto no es por ahí, y tendremos que devolvernos. Pero algunas personas no se devuelven. ¿Sabe qué hacen algunas personas? Dicen: Dios me trajo aquí y Dios me abandonó, ahora voy a dejar de creer en Dios. ¿O no? Algunas personas dicen: Dios me puso esto y Dios me lo quitó, ahora ya no creo. Y eso sí va en contra de lo que Dios espera. Porque yo puedo interpretar una cosa u otra. Yo puedo creer que Dios me lleva para aquí o para allá. Yo puedo unir este evento con este evento, y eso quiere decir que voy para acá, o voy para allá, o voy para abajo o voy para arriba. Pero no quiere decir que Dios me abandonó o que Dios me defraudó o que Dios me traicionó. Solo quiere decir que fue mi interpretación. ¿Se entiende? Volviendo a Pedro, él estaba convencido
Es mi forma de verlo. Que lo que sucedía allí es que Dios estaba iniciando esa etapa en la que Israel sería levantado. Y las señales estaban perfectas. Vamos a ver esas señales. 120 personas profetizando. Entre esos 120, muy seguramente habían ancianos, pero también habían mujeres, habían jóvenes, habían varones. En esos 120 habían grupos que representaban casi todas las etapas de edad y estaban profetizando. ¿Qué vio Pedro acá? Pedro vio al Espíritu Santo derramándose sobre todos ellos. Pedro vio algunas cosas que incluso hoy en la iglesia hemos dejado de ver. Hemos dejado de ver y se ha hecho un debate gigantesco que Dios se posa tanto en hombres como en mujeres. Que el Espíritu Santo se posa en hombres y profetizan, y se posa en mujeres y profetizan. ¿O no? Pero hay un debate donde se dice que la mujer no puede predicar, que la mujer no debe predicarle al hombre. El problema ni siquiera es el debate. El problema es algunas mujeres creyendo ese argumento y olvidando que en los postreros tiempos, ya entendió que estamos en los postreros tiempos, ¿cierto? En los postreros tiempos, el Espíritu se posaría en hombres y en mujeres. Y hombres y mujeres profetizarían. ¿Qué es profetizar? No vaya a creer usted que profetizar es simplemente hablar de futuro y ya, cual si fuésemos adivinos. Profetizar es transmitir el mensaje de Dios a otros. ¿Me escuchó? ¿Qué es profetizar? Transmitir el mensaje de Dios a otros. Ese mensaje de Dios puede incluir aspectos ocultos que solo el individuo lo sepa. Cuando Saúl estaba buscando los burritos que se le perdieron, llegó a donde un profeta, Samuel. Y Samuel le dijo: tranquilo, los animales ya los encontraron. Yo no le hablaba a animales, ¿y cómo supo? Dios lo sabe todo. ¿Me sigue? Pero Samuel no solamente hablaba aspectos que tuvieran que ver con la intimidad de un individuo. Samuel también transmitía el mensaje de Dios. Pablo le dijo a la congregación en la ciudad de Corinto: ojalá todos profeticen. Eso no quiere decir ojalá todos se paren a hablar qué va a pasar en el futuro. Más bien, ojalá todos permitan ser usados por Dios para transmitir su mensaje a otras personas. ¿Me sigue? Y por supuesto que para profetizar la palabra de Dios se necesita el Espíritu Santo de Dios sobre usted. Por eso, en los postreros tiempos, el Espíritu Santo se posaría
sobre hombres y sobre mujeres. Esta no es la época en la que una mujer deba decir: yo no sé si Dios me quiere usar, porque Dios sí quiere trabajar con usted. Dios sí quiere levantar vocación profética en usted. Entonces la pregunta no es: yo no sé si Dios me quiere usar. Es que por ahí dicen, por ahí pueden decir lo que quieran. Había gente parada allí viendo a los discípulos hablar en lenguas, profetizar, y decían que estaban borrachos. La gente puede decir lo que quiera. La pregunta es: ¿qué está diciendo Dios? En alguna reflexión de semanas anteriores yo le dije: ¿quién es usted o quién soy yo para decirle a Dios qué hacer o qué no hacer? A mí no me vengan a decir que este don ya no se usa porque ya, así, ya pasó, ya no se usa. Si a Dios le da su santa voluntad de usarlo, lo hace y punto. A mí no me vengan a decir que la mujer no puede predicar. Si Dios quiere ponerla a predicar, lo hace y punto. ¿O no utilizó un asno? Yo puedo decirle a Dios: los animales no pueden predicar. Pues que yo quiero usarlo y punto. Lo usó. ¿Quién soy yo para debatir la soberanía de Dios? Mucho menos si Él mismo dijo que en los postreros tiempos, entendamos los postreros tiempos como el tiempo de la iglesia. En los postreros tiempos Dios te va a usar a ti y me usa a mí. Dios va a posarse en ti y va a hablar a través de ti. Soy muy joven, pastor. ¿Qué dice sobre los jóvenes? Verán visiones. Estoy muy viejo, pastor. ¿Qué dice sobre los ancianos? Soñarán sueños. Soy mujer, pastor. Sobre vuestros hijos y vuestras hijas. No tengo tiempo, pastor. Sobre vuestros siervos. ¿Entiendes? Esclavos. Aquellos que están amarrados del tiempo. Aquellos que ya no hacen lo que quieren hacer, sino que lo que les toca hacer. Aquellos que ya no tienen opciones y ya les dicen cuándo y cómo actuar, cuándo y cómo estar. Pues sobre ellos también se posa el Espíritu Santo. Escuché a algún predicador en alguna oportunidad de mi pasado decir que es maravilloso que los jóvenes vean visiones, porque es justamente lo que les falta a los jóvenes: ver hacia futuro. El joven siempre está pensando en el aquí y en el ahora. Es el síndrome de Sansón. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Futuro? ¿Qué es eso? Yo vivo aquí, vivo ahora. Por eso el joven no le preocupa nada. Muchas de las cosas que yo hacía cuando tenía 20, 22 años, le aseguro que ya no las voy a hacer. No hay por dónde. Una vez nos propusimos subir una montaña allá en mi ciudad. Y cuando llegamos a la montaña, la idea inicial era subirla caminando. Pues cuando llegamos a la montaña y vimos una cascada, una fuente de agua quebrada, como si se entiende la figura. Pues vamos a subir por aquí. ¿Teníamos cuerdas? No. ¿Teníamos arnés? No. ¿Teníamos equipo de seguridad? No. ¿Eso importa? No. Por ahí subimos. A mitad de camino estábamos en terreno falso. Piedra que intentábamos agarrar, piedra que se soltaba.
De ahí para abajo era un risco de casi 20 metros y de ahí para arriba todavía faltaba camino. Y piedra que agarrábamos, piedra que se soltaba. Yo me senté en un bordecito diciendo: Señor, cuida a mi mamá, a mi papá. Hasta aquí llegué. Yo sentí que de ahí no iba a salir vivo. Hasta que uno de nuestros amigos: por aquí, por ahí nos fuimos. Bordeando el risco ese, logramos salir. ¡Qué maravilla! Usted dirá: después de esa experiencia no lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer. A la próxima traemos cuerda. Claro, trajimos cuerda y todo. Y volvimos a subir. Como si nada en la vida. Pregúnteme si yo voy a hacer eso ahora. El joven vive su aquí y su ahora. Por eso el joven ahorita tiene videojuegos para 4 horas, 5 horas, 10 horas. No hay problema. Mientras coma y vaya al baño, lo demás ya está. Necesita visión. Necesita mirar hacia el futuro. Y eso trae el Espíritu Santo. Visión. Pero me encanta que sobre los ancianos se hable de soñar sueños, porque eso es justamente lo que se pierde. Esperanza. Expectativa de que algo pueda pasar. Ya estoy viejo. Ya. Se acabó. ¿Ya para qué? No, si no dice de joven nada, menos ahora. Ya tengo 40. Hay gente de 35 que se sienten viejos. No, pastor, ya no. Esperanza trae el Espíritu Santo sobre aquellas personas que sienten que ya no puede pasar nada con ellos. Aquellos que son como Moisés, no sé hablar. Se tiende a pensar que Moisés era tartamudo. No, Moisés no era tartamudo. Hablaba muy bien. Era poderoso en palabra. Quiere decir que era muy bueno argumentando. Cuando Moisés dijo no sé hablar, es que ya él había perdido expectativa de que pudiese ser alguien, de que pudiese tener un argumento convincente. Ya había intentado convencer a sus hermanos, los israelitas, y lo que hicieron fue ponerlo al descubierto. Le tocó salir huyendo. No logró convencer a unos 2. ¿Qué va a convencer a un pueblo completo? Yo no soy nadie. Yo no sirvo. Pero vendrá el Espíritu Santo en los postreros tiempos, y sobre esa persona que piensa que no es nadie, que no sirve, que no puede, el Espíritu Santo traerá sueños sobre esa persona, traerá ilusiones sobre esa persona, traerá esperanza sobre esa persona. Eso es lo que Pedro dijo que iba a pasar. Estoy convencido casi al 100, y es convicción personal, que Pedro estaba pensando solo en los judíos. Lo que él no tenía en mente es que Dios sí iba a hacer eso, pero con todos, incluyéndonos a nosotros. Aquí hay gente que está pensando: sí, Dios iba a hacer eso sobre el muchachito que está aprendiendo, o sobre el predicador que está comenzando, o sobre el pastor que ya llegó. El Espíritu Santo quiere hacer eso sobre cada uno de nosotros. Revitalizar tu alma. ¿Cuántos entre nosotros ya renunciamos a creer que puede pasar algo de propósito en nuestras vidas? ¿Cuántos entre nosotros ya estamos pensando:
que el tiempo de hacer algo ya pasó. Ya no se puede hacer nada. No, es que donde estamos es imposible. No, es que ya nadie me escucha. ¿Cuántos hemos dejado de creer que el Espíritu Santo tiene poder suficiente para transformar nuestra realidad? Pedro tenía como expectativa la esperanza errada de los judíos, pero eso no impidió que dijera unas verdades que hoy están en pie. Eso no impidió que el Espíritu Santo lo usara para ministrar la vida de aquellos que lo escucharon y nuestras vidas hoy en día. Sí, él estaba pensando en otra cosa. Dios dijo: no importa, porque quien tiene el mapa completo es Dios. Quien sabe qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo es Dios. Y Él es el que te dice hoy que pongas tus manos sobre otra persona y ores por él o por ella. Háblale a tu jefe. Háblale a tu compañero de trabajo. Hay alguien en tu entorno que está necesitando un consejo, que está sufriendo. Hay alguien en tu entorno que está menguado emocionalmente. Y Dios ha puesto palabra en ti. Pero estamos pensando: no, yo no soy capaz. ¿A quién le digo que lo haga? Es hora de creer en el tiempo del Espíritu Santo. Estos son los postreros tiempos. Y los postreros tiempos no quiere decir que mañana va a caer fuego sobre la tierra. Porque cuando hablamos de los postreros tiempos, inmediatamente pensamos en Apocalipsis. Los postreros tiempos tienen una etapa de gracia en la que estamos en este momento. Una etapa donde el Espíritu Santo se mueve revitalizando y te quiere revitalizar a ti. ¿Qué tal si cierras tus párpados un momento?